Las medidas de dispersión que nosotros vemos son dos. Una es el rango. Y dijimos que el rango es una medida de elasticidad. Lógicamente, en algún problema me puede preguntar por lo contrario. Es decir, ¿qué sería lo contrario a elástico? Rigidez. ¿Cierto? Eso es algo que es poco elástico. Y la otra medida es la desviación estándar. Y dijimos que la desviación es una medida de variabilidad. Algo que cambia mucho. ¿Qué sería lo contrario a algo que cambia mucho? Algo constante. Constante. Estable, correcto. Estable o constante. Entonces, si a mí el enunciado me pregunta por la rigidez, pues realmente me está hablando del rango, no solamente que habla de un rango pequeño. O por el contrario, si me dice que sea una medida estable, pues me está hablando de la desviación, pero entonces será algo que tiene una desviación pequeña. ¿Ok? Con respecto al rango, pues puede ser que me pregunte solamente por el rango directamente o por el rango relativo. Recuerden que el rango relativo es una medida porcentual y que es la comparación con respecto a la media. ¿Sí? Comparación con respecto a la media. Y que la calculamos en dos casos bien particulares. Una, cuando se quiere hablar precisamente del porcentaje de elasticidad. Cuando a mí me pregunta por el porcentaje de elasticidad. O cuando se quieren comparar dos medidas que están en distintas unidades. Entonces, por ejemplo, es que yo tengo una variable está medida en centímetros y la otra variable está medida en pulgadas. Entonces tengo dos variables que están en medidas distintas. Por lo tanto, en ese caso, tenemos que hablar de rango relativo. No puedo comparar un sencillo rango de medidas en centímetros con medidas en pulgadas. No lo puedo comparar. ¿Sí? Sobre eso quisiera proponer, yo no sé si les propuse a ustedes esta situación. Creo que sí. Si yo tengo, vamos a comparar el rango de las notas de dos colegios. No sé si les propuse ese problema. ¿Sí lo propuse o no? Sí, profe. ¿Sí? Que yo les decía a ustedes, en el colegio 1, las calificaciones son de 1 a 100. Y en el colegio 2, las calificaciones son de 1 a 5. Entonces, en este caso yo tengo que calcular el rango relativo porque no estamos hablando de valores de la misma, digamos que del mismo tipo, ¿cierto? No son las mismas escalas, mejor. Y yo les decía a ustedes, no, pero ahora vamos a comparar son las notas de grado noveno y las de grado 11. Y resulta que mis estudiantes de grado noveno sacan notas entre 1 a 3
mientras que los de grado 11 sacan notas de 3 a 5. ¿Debo calcular un rango relativo o no? No, profe. No, porque es la misma escala. Lo que pasa es que unos están en el nivel superior y otros están en el nivel inferior, pero es la misma escala. Por lo tanto, aquí solamente tendría que calcular un rango simple. No tendría que calcular el rango relativo. ¿Ok? Eso es, digamos que para tenerlo en cuenta cuando sí, cuando no hay necesidad. De la desviación estándar, entonces podemos tener dos situaciones. Una, que los datos provienen de datos agrupados. Datos agrupados. Es decir, de una tabla de frecuencias. Y dos, cuando vienen datos no agrupados. Sencillamente una lista de datos. ¿Ok? Y con la desviación estándar también vamos a tener lo mismo. Vamos a tener una desviación normal y vamos a tener una desviación relativa. Ah, bueno, aquí de pronto no lo escribí, pero el rango relativo, recuerden que lo escribimos sencillamente como porcentaje de R y se calcula como el rango dividido entre la media y multiplicado por 100. Lo mismo pasa aquí con la desviación relativa. La desviación relativa es igual a la desviación dividido entre la media y multiplicado por 100. ¿Ok? Y la desviación relativa la vamos a calcular en estos dos mismos casos. Ya no hablaré de porcentaje de elasticidad, hablaré de porcentaje de variabilidad. Y lo mismo, comparar dos medidas que estén en distintas unidades. ¿Pero qué es lo que voy a comparar? Comparar la variabilidad, ¿cierto? La variabilidad de medidas que estén en distintas unidades. ¿Ok? Mientras que aquí lo que estoy comparando es la elasticidad. En el rango lo que estoy es comparando la elasticidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Un momento, porque, profe. Pues, profe, que si podría decir como un ejemplo textual en el que nos pidan cada uno, digamos, dentro de un texto, ¿cómo sabemos cuándo nos piden el porcentaje de variabilidad o algo así? Sí, sí puedo. Hay un ejemplo que pues, ha sido común. ¿Ya puedo cambiar la imagen? Yo creo que ya casi. ¿Dijo? Un momento, profe, ya casi. Ah, ya. Hay un ejemplo bien común que corresponde a lo siguiente. Vamos a escribirlo acá. Dice, una empresa desea comprar una caldera y prueba dos máquinas distintas. Escogerá la que presente una temperatura más estable. ¿Listo? La primera caldera está graduada, no está
graduada en grados Celsius y la segunda en grados Fahrenheit. Entonces, este es un ejemplo donde efectivamente tengo que calcular un rango relativo, o perdón, todavía no sé. No sé si el rango es desviación, veamos. Dice que la temperatura tiene que estar más estable. Ahí ya tengo que saber si el rango es desviación. ¿Qué dicen ustedes? Rango, Dime. rango, profe. Desviación. El problema es de desviación, claro, ya lo habíamos visto por acá, donde la desviación estándar era precisamente la variabilidad, o por el contrario, lo estable o lo constante. Entonces ya con eso sé que es un problema de desviación. Y además me dice que tenemos dos calderas, una está graduada en grados Celsius y la otra en grados Fahrenheit. Son dos escalas distintas de medición de temperatura. Por lo tanto, es una desviación relativa. Lógicamente, me tendrán que dar, pues, para terminar el ejercicio, me tendrán que dar una información, por ejemplo, de las temperaturas de la primera caldera, primera caldera y de la segunda caldera, ¿cierto? Y pues esto, de acuerdo a la información, tendrá que estar medido en grados centígrados, mientras la otra estará graduada en grados Fahrenheit. Y ustedes saben que, por ejemplo, las calderas se utilizan para algunos procesos industriales en los que se necesita, por ejemplo, hacer una pasteurización o mantener la temperatura de una materia prima, y entonces la temperatura de la caldera pues tiene que estar, tiene que elevarse a temperatura de vapor de agua, que sería más de 100 grados Celsius. Pero en grados Fahrenheit esa temperatura estará por encima de ¿cuánto?